Hemos estado en los últimos 7 años aproximadamente en algo que estamos llamando la renovación del entendimiento. La renovación del entendimiento con base en las Sagradas Escrituras. Lo que te decía ahora con respecto a Eloísa, de que sus padres y sus hermanas y toda su familia en general tienen la responsabilidad de guiarla en el conocimiento de las Sagradas Escrituras, es cierto. La gran mayoría de nosotros, cuando llegamos al Señor, pues venimos atrasados en el sentido de que pensamos que conocemos de Jesús. Claro, como hemos estado militando en la tradición, y se nos habla allí de la Virgen María, se nos habla del Espíritu Santo, se nos habla del Señor Jesús, creemos que sabemos de Dios, pero no es así. Cuando empezamos a leer la Biblia, nos damos cuenta que el Jesús que creemos conocer es muy diferente al que nos muestran las Sagradas Escrituras. Y si usted, mi amigo y mi amiga, no leen juiciosamente la Biblia, nadie la puede leer por ustedes. Y van a tener un grave inconveniente, y es que cuando les hablen de Dios, van a tener que quedarse callados, porque se supone que el que está allá al frente sabe. Pero qué bueno es cuando uno está en una congregación y sabe que lo que están diciendo allá al frente sí está en la Biblia y está correctamente aplicado. Entonces, en este último tiempo hemos venido hablando a través de el escudriñar el Evangelio de Lucas, y llegamos a un punto muy especial en el cual dice la Escritura esto. Estoy en Lucas capítulo 11. Como ya hemos pasado por ahí, quiero llegar al versículo que vamos a compartir hoy. Dice allí: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos ¿a cuántos? ¿A cuántos? A todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Hasta ahí es lo que conocemos nosotros como el Padre Nuestro. Pero recordemos que Lucas, cuando le escribe este Evangelio en el capítulo 1 a un hombre llamado Teófilo, le dice que él ha colocado por orden todas las enseñanzas que recibieron del Señor Jesús. Entonces Lucas no termina como Mateo, el Padre Nuestro, ahí, sino que continúa con otras partes de las cuales el Señor Jesús habló acerca de la oración. Entonces, no piense que el aprender a orar termina ahí, porque hay una cantidad de actitudes que nosotros debemos tener frente a la oración. Y el Señor Jesús les dice: ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a la medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo qué ponerle delante? Y aquel, respondiendo desde adentro, le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Entonces esta parábola que el Señor Jesús cuenta en forma de pregunta, ahora Él la va a aplicar, y aquí quiero que miremos lo importante que es la oración. Diga conmigo, la oración. La oración es hablar con Dios.
Orar es tener intimidad con nuestro Padre Celestial. Orar es hablar con el que vamos a pasar la eternidad. Casi que puedo decirte esta noche, si tú no sabes hablar con tu papá o con tu mamá aquí en la tierra, y si no sabes hablar con tu esposo o con tu esposa, en la eternidad eso no va a tener ninguna importancia, porque en la eternidad las cosas serán distintas. Lo que el Señor Jesús está haciendo es enseñarnos a hablar con nuestro Padre Celestial. Diga conmigo, Padre Celestial. Y Él, al contar esta parábola, ahora la va a aplicar con respecto a lo que viene enseñando acerca de la oración. Y dice: os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará algunas cosas de las que necesite. ¿Qué le estaba pidiendo el amigo cuando tocó la puerta? ¿Cuántos panes? 3. Se los tuvo que haber dado, según lo que el Señor Jesús está diciendo. No tanto por ser amigo, sino por ser inoportuno. Eran las 12 de la noche. Imagínense nomás que ahorita a las 12 llegue un vecino a su casa: William, y William ya acostado, e insiste. Bueno, él se levanta y le dice: necesito 3 panes. ¿Cómo así que 3 panes a esta hora? Sí, es que me llegó un amigo de viaje. Entonces, como decía, casi que el amigo de mi amigo viene siendo mi ¿qué? Mi amigo. Y el Señor Jesús me está diciendo que todo lo que yo le pida a mi Padre Celestial en oración, me lo va a dar. Diga conmigo, todo. Y sé que inmediatamente usted ya pensó: el carro me lo va a dar. ¿Cierto? Usted está diciendo: el viaje me lo va a dar. El pastor hoy está confirmándome que si yo sigo insistiendo y acoso a mi Padre Celestial y le digo: dame esa esposa que necesito, dame ese, me lo va a dar. Y quisiera que eleváramos un poco más la calidad de la oración que nosotros estamos teniendo, porque el Señor Jesús, al finalizar el capítulo, nos va a enseñar qué es lo más valioso que yo le puedo pedir a mi Padre Celestial en oración. Eso no quiere decir que no te vaya a dar esa bicicleta que estás pidiendo o el viaje. Tampoco quiere decir que te vas a quedar para vestir santos, como decían las abuelitas. Tampoco quiere decir que no vas a poder mejorar en ciertas situaciones temporales que tienes. No estoy diciendo eso, porque aquí dice: y le dará todo lo que necesite. Te estoy diciendo es que hay una cosa más valiosa que nosotros podemos pedirle a nuestro Padre Celestial a través de la oración. ¿Y por qué? Porque el Señor Jesús ya nos garantizó en Mateo, cuando dice que si Dios viste a los lirios del campo, que hoy están vivos y mañana son quemados porque se secan, o se alimenta a las aves del cielo, que no siembran ni tienen granero, y Dios las ¿qué? Las alimenta. Me está diciendo que la oración yo puedo usarlas para cosas más importantes que pedirle cosas a Dios. Puedo usarla para pedirle que me dé revelación acerca de la palabra. Puedo usarla para que me dé sabiduría y tener entendimiento acerca de lo que dicen las Sagradas Escrituras. Puedo inclusive usarla para decirle a Dios: Dios, sinceramente a mí eso de leer la Biblia no me parece tan importante. Yo me leo los libros de otros sabios, pero enséñeme a leer la Biblia. Permítame cogerle amor y pasión a su palabra para poder entender cómo es hablar con usted. Y entonces el Señor, aplicando lo que acaba de decir, ahora nos va a mostrar cómo es que se le pide a Dios. Y cuando Él dice: y yo los digo, cuando dice yo os digo, es, por favor, entendamos que
es nuestro Señor hablando. O sea, nosotros no estamos ahí asistiendo a la conferencia de una persona que sabe orar mucho. Estamos asistiendo a la enseñanza que nos está dando el que inventó la oración. Porque es que el que inventó la oración fue el Señor Jesús. Y mira lo que dice: y yo os digo. Él quiere aplicar lo que nos acaba de decir en la parábola del amigo que fue a medianoche, que él contó, en la cual ya nos dijo que por la insistencia que incomodó tanto al vecinito que estaba remiso a colaborarle con los 3 pancitos, y lo que la amistad no pudo, porque a veces los amigos no pueden o no quieren ayudarte, esa insistencia la debemos trasladar ante Dios a través de la oración. Y lo que el Señor Jesús nos va a enseñar es que la gente se puede cansar de uno. ¿Alguna vez usted se ha cansado de alguien? Levante la manito. ¿Alguna vez se ha cansado de alguien? Posiblemente esa persona de la cual usted está cansado está a su lado. Pero el asunto es que Dios no se cansa de que nosotros le insistamos. El problema nuestro es que vamos a otro ser humano, a otra criatura igual que nosotros, que también tiene problemas, que también tiene limitaciones, que no tiene sabiduría suficiente eterna como para saber cómo ayudarnos. Esa insistencia ante Dios a través de la oración es admirada por Dios, y en vez de incomodarlo, escuche bien, le hace patente nuestra dependencia absoluta de Él. Para Dios es supremamente agradable que dependamos de Él. Él no dice: ay, viene otra vez ese Hernán con la misma. No, dice: viene mi hijo, viene mi hija. Y yo os digo, pedid y ¿qué? Miren que no hay ninguna duda. El Señor Jesús no dice: dependiendo si hay presupuesto le contestamos. Él no dice eso. Si soy capaz le respondo. Él no dice eso. Pedid y se os dará. El Señor Jesús en ningún momento transmite la posibilidad de la duda cuando se está orando. Este pedid y se os dará me habla de una oración transparente, de una oración sincera. Santiago, en su carta, en el primer capítulo, nos habla de esta certeza en la petición. O sea, uno tiene que estar seguro ni siquiera de lo que está pidiendo, sino de a quién se lo está pidiendo. Porque Santiago dice allá en su carta: pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. O sea, nosotros no podemos orar como Job. La Biblia cuenta que Job todos los días hacía sacrificios a Dios. Pero una vez salía de orar, decía: ¿y si esos 10 hijos míos que todavía no han llegado al Señor y se mantienen parrandeando, un día estos se me mueren todos? Pero acaba de orar para que Dios los protegiera. Y decía: y todos esos camellos que tengo, si un día de estos los cuatreros vienen y se los roban. Y había acabado de orar a Dios para que ángeles custodiaran sus ganados. Y si un día de estos me da una sarna bien tremenda desde la coronilla de la cabeza hasta la punta de los pies. Y había acabado de orar para que Dios le diera salud. Y si uno de estos días mi mujer me llega a decir que tengo que blasfemar de Dios,
y había acabado de orar para que Dios hiciera de esa una mujer ungida, preciosa y dócil. La Biblia dice en el 3:25 de Job que cuando a Job le pasaron todas las cosas y más de las que le acabo de decir, él dijo: lo que temía me ha acontecido. Entonces, este Santiago en su carta, en el primer capítulo, le dice a las personas así sean cristianas, porque es que recuerde que este pasaje de Lucas capítulo 11 comienza diciendo que uno de los discípulos del Señor, viendo que Jesús había orado, le dijo: maestro, enséñenos a orar como Juan el Bautista le enseñó a orar a los discípulos de él. Estamos hablando de cristianos. O sea, yo no estoy hablando de la señora de la esquina que no cree en Dios. Estamos hablando de un hombre como Job. Y a esas personas Santiago les dice: no piense, diga conmigo, no piense, pues quien tal haga, que recibirá alguna cosa del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. O sea, Dios, créame, debe asombrarse de creyentes que oran pero son incrédulos. Vuelvo al punto, de creyentes que están orando para que ocurra una cosa conforme a la voluntad de Dios y después sale diciendo: pero son 8.000 millones de personas que hay en la tierra, yo soy uno entre 8.000 millones. Supongamos que el 10% pues sean cristianos. ¿Cuántos millones nos quedan? De 8.000 millones, ¿cuánto es el 10%? Mi petición está en la fila de 800 millones. No me va a llegar hoy. ¿Sí me hago entender? Ese es el creyente que duda. Ese es el creyente que no puede pegarse de acá porque dice: pedid y qué, y se os dará. Así que la oración es un asunto muy serio. Y luego dice: buscad y qué, y hallaréis. Aquí no estamos hablando de la oración descuidada. Aquí estamos hablando de la búsqueda intensa, de esa búsqueda con pasión, en una búsqueda en la que hay fervor, en la que no hay tibieza. En la oración yo estoy cara a cara con Dios según el Señor Jesús. Y recuerden, el que se atreve a orar debe saber y conocer que Dios es la única fuente de respuesta a su oración. Es decir, no tengo el plan B. Entonces le acabo de orar a Dios por una provisión a las 7:30, pero a las 8 estoy haciendo la fila donde el prestamista. ¿Aló? ¿Me estoy haciendo entender? Y entonces me recuerda que este buscar y hallar es recordar que realmente estoy hablando con Dios. Y en el mismo Lucas, en capítulos más adelante, me hablan de un publicano que era considerado por los religiosos alguien que no debía orar, y estaba a lo lejos, me imagino allá en el templo, y miren que el individuo ni siquiera quería alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Y en ese ejemplo de oración, allá el Señor dice: os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. O sea, cuando yo voy a Dios, voy sin ningún ego, voy sin ningún orgullo. O sea, yo no puedo llegar a Dios a decirle: usted no sabe quién soy yo. Él sabe quién es uno. Y este hombre fue a Dios a buscar paz para su alma porque él sabía que era un hombre pecador. Mire que no le está pidiendo cosas.
Y el Señor Jesús dice, allá bajó justificado, antes que el otro que se creía religioso. Entonces, buscad y hallaréis, me habla de que yo debo ir a Dios a decirle, Señor, tú eres mi única fuente de respuesta. No eres una de las fuentes de respuesta. ¿Me hago entender? ¿Sí me hago entender? El Señor continúa y dice, llamad y ¿qué? Y se os abrirá. Entonces, me habla de que he hablado a través de la oración de manera insistente y desesperada, como del hombre de la parábola. Mire que al hombre de la parábola el amigo le dijo, no me molestes. Y entonces él se fue ofendido. No, siguió tocando. Dijo, es que ya estoy acostado. Se fue, siguió tocando. Es que mis niños ya están acostados conmigo. Siguió tocando. ¿Sabe hasta cuándo debe orar uno? Como el perro. ¿A qué vueltas echa el perro? A la última. O sea, cuando yo me presento ante Dios es, Señor, de aquí yo no me voy sin la respuesta. Así sea no, pero me voy con una respuesta. Porque Dios es el que tiene el control de la respuesta. Yo puedo pedir, pero Dios es el que me debe responder. Y dice, llamad y se os abrirá. Entonces a esa persona que de forma insistente y desesperada, como el hombre de la parábola, se le abre. Y también en Lucas dice que el Señor le refirió una parábola a los discípulos. Y allá dice que esa parábola era sobre la necesidad de orar siempre. Diga conmigo, siempre. La persona que ora y tiene intimidad con Dios no es un visitante del trono de Dios, es un habitante del trono de Dios. O sea, el visitante al trono de Dios es aquel que tiene un problema y va a Dios. Y Dios se lo soluciona. Y él se va. Y se va hasta que se encuentra con el siguiente problema. Y ese problema lo hace volver. ¿Cómo es que es la cosa? Ah, Dios me responde. Pero el verdadero hijo, la verdadera hija de Dios es habitante del trono de Dios. Ser un habitante del trono de Dios es a lo que el Señor Jesús se refiere más adelante cuando dice sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y entonces allá también contó una parábola. Había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a los hombres. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto por los hombres, sin embargo, porque esta viuda me molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. Y miren acá cómo traslada la situación a la deidad y dice, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Y dice, os digo que pronto les hará justicia. Y uno puede decir, bueno, eso es para hace 2000 años. Yo sé que estamos aquí en el 2022. Pero entonces esa enseñanza aplica para hace 2000 años. El Señor, tal vez interpretando el pensamiento de algunos, continúa y dice, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Hace 2000 años el Señor vino por primera vez. Y anunció que vendría
por segunda vez. Se supone que cuando Él dice, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra, se está refiriendo, escuche bien, se está refiriendo. Habrá gente que en el retorno del Señor todavía esté orándole a Dios. Y yo quisiera invitarles a lo que me levanto yo todos los días. Si uno me pregunta, John, ¿usted a qué se levanta todos los días? A creer. Todos los días. Y me acuesto creyendo. ¿A creer en quién? En Dios. ¿A creer en qué? En lo que el Señor Jesús nos está enseñando a través de lo que conocemos como el Padre Nuestro. Lo sabemos de memoria. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Por el pan. Una persona que no tenga la fe suficiente para depender de Dios por un pan, porque lo puede comprar, está mostrando que hay orgullo en su corazón. Cuando digo, es que no, yo no tengo necesidad de, ay hermano, Dios está ya como, hallará fe en la tierra. Te pregunto hoy, el Señor Jesús dijo esto hace 2000 años, o sea que está más pronto su regreso que hace 2000 años. Él entre nosotros hallará fe hoy. Es decir, ¿por qué colocamos el asunto de que los jóvenes de 12 años en adelante deben estar acá con sus papás? Porque necesitan escuchar esto. ¿Y por qué los de avanzada edad, como ya estamos algunos, debemos estar acá? Porque necesitamos escuchar esto. El mundo nos enseña a ser independientes de Dios. Desde el kinder allá, desde el preescolar, al niño le empiezan a decir, hágale que usted puede solo. Usted es mejor que todos sus compañeros, usted no necesita de nadie. Y en primaria se lo reafirman. Y en bachillerato todavía más. Ya en la universidad somos una cantidad de engreídos, pavos reales, regodeándonos de aula en aula. Y ya cuando ejercemos nuestra profesión, no hay quien nos toque. Cuando ya acariciamos un pesito después de haber sido ratas de alcantarilla, se nos olvida. Pero el Señor Jesús nos dice hoy a nosotros, cuando yo regrese, los hallaré orando. Y como el día y la hora nadie lo sabe. Pero permítame rematar esto con algo. Los estudiosos, los que saben, la gente realmente leída en las Sagradas Escrituras, dicen acerca de este: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, que son como 3 ciclos de la oración. Es decir, hay cosas que uno le pide a Dios y se las da de una. Ese es el pedir y se os dará. De verdad, uno no tiene ni que abrir la boca y ya está ahí. Pero bueno, le pedí la cosa a Dios y no me llegó. Entonces hay que pasar a la siguiente estación, a la de buscad y ¿qué? Y hallaréis. Es decir, hay que intensificar la perseverancia. Quiero decirte que orar no es toqué 3 veces y como yo soy tan educado y no me abrieron, me devolví. No. En la oración hay que ser maleducado. En la oración tiene que ser, ay, no, es que a mí no me gusta molestar a nadie. Pues Dios no es nadie, Dios es Dios. Y a Él le gusta que lo molestemos. Pero es que Dios ya sabe lo que necesito. Sí, pero a Él le gusta. ¿Qué hacemos pues?
Algún capricho tendría que tener. Entonces, pero mire que yo llevo mucho tiempo orando y estoy en el punto de buscar. Entonces llegó la hora de llamar, de forma desesperada, en agonía, intensos. Y nuestro buen Dios remata diciendo: porque todo aquel que pide, ¿qué? Por favor, si usted se va solo de acá con esto, que no tiene necesidad de volver. Si usted lo asimila, no vuelva. Esa sillita la necesitamos para otro. Porque con esto usted se va a defender en la vida. Mire, vea. Porque todo aquel que pide, ¿qué? Disculpe, ¿quién está hablando? El Señor Jesús. ¿Y el Señor Jesús es quién? Dios. Dios. Porque todo aquel que pide, recibe. Desde luego, ojo con esto, se está refiriendo a sus discípulos. Porque este capítulo 11 comienza diciendo que uno de los discípulos vio orar al Señor Jesús y le dijo: enséñame a orar. Usted y yo debemos examinarnos si somos de Él. El que pide, recibe. Mire, Él no transmite ninguna duda. Yo estuve buscando en varias versiones y no hay signos de interrogación por ningún lado. El Señor Jesús le dice: usted es discípulo, pida y recibe. Y el que busca, ¿qué? Halla, tampoco hay duda. Punto y coma, no hay signos de interrogación. Y al que llama, ¿qué? Se le abrirá. Se le abrirá. Y podría quedarme aquí otras 4 horas, ya que son 2 años sin vernos, pero por misericordia voy a detenerme. Pongámonos en pie y oremos. ¿Le parece interesante la situación? ¿Quiere saber en qué termina? Vuelva dentro de 8 días. Porque el Señor Jesús nos está llevando como por un caminito y nos va a colocar allá en el rincón para enseñarnos a nosotros qué es lo que debemos pedir. Y cuando aprendamos qué es lo que debemos pedir, nos vamos a dar cuenta porque no hemos recibido lo que muchas veces hemos pedido. Nos vamos a quedar boquiabiertos. Vamos a decir: wow, tantos años perdidos. Si usted es lo que apenas está empezando, ganó el año. Pero hay muchos viejos acá entre nosotros en el caminar con el Señor que tienen peticiones desde hace 35 años y no les han llegado. Es que de pronto tal vez estamos pidiendo como no es y lo que no es. Di conmigo: Señor Jesús, te damos gracias por tu santa palabra, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Amado Espíritu Santo, a ti sea toda la honra. Amado Señor Jesús, a ti sea toda la gloria. Amado Padre Celestial, a ti sea todo el honor. Y a los tres, por los siglos de los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios.